Bueno, tenemos un invitado hoy, tenemos a Cristian Pradenas. Cristian Pradenas está hoy en China. Nos va a contar cómo se ha vivido el coronavirus desde China. Él es un chileno, él es abogado, está estudiando un curso de posgrado en China, en Wuhan precisamente. Ahí está, ahí ya estamos, Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Marcelo? Muy bien, te escucho perfecto. Voy a arreglar un poquito mi cámara nomás, pero yo te escucho perfecto. Dame un Ok, segundo, ni un ¿ya? problema. Ajá. Te escucho y te veo muy bien, así que Ah, qué bueno. ahí, ahí pareciera que estamos un poquito más. No quiero darle tanto aire. Ahí sí, creo que ahí estamos. Cristian, cuéntanos un poquito. Mira, yo le contaba a mis auditores que están ahí atentamente que tú eres chileno, que estás en Wuhan precisamente, que eres abogado Así y que es. estás haciendo un curso, de posgrado en China. Claro, estoy haciendo un doctorado en política internacional. Cristian, y cuéntanos un poquito eh, por qué llegas, de qué lugar eres de Chile primero. Bueno, yo soy de Arica. Me vine el 2014 a hacer un máster primero De y Arica, luego continué los estudios haciendo el doctorado. ¿ya? Perfecto. ¿Y por qué elegiste Wuhan? Bueno, en realidad fue porque cuando empecé a ver, porque yo entré por la beca del gobierno chino. Por lo tanto, cuando empecé a ver las Ya, opciones que había para estudiar, escogí Wuhan porque estaba al centro de China. Es una ciudad que tenía proyecciones de ser dentro de las 8 más grandes de China, y es un centro importante en cuanto a que se convirtió en un hub de conexión entre todas las ciudades grandes. Como está al medio de China, perfecto. todos los trenes cruzan desde Shanghai, desde Beijing, pasan por Wuhan y van a Guangzhou, Shenzhen, o van a Chengdu, por ejemplo. Que Perfecto. básicamente China es, si imaginamos que es un círculo, Wuhan está al medio demográficamente hablando. Perfecto. O sea, tiene un nivel de conectividad importante. Claro, efectivamente. O sea, no es menor que Wuhan tenga cerca de 12 millones de habitantes. Yo le comentaba que Cristian Pradena está en China, él es chileno, es abogado y hoy día vamos a hacer esta conversación muy amena. Él tiene un gran sentido social porque, Cristian, ¿por qué al momento de explotar el coronavirus te quedaste en China y no te viniste a Chile? Bueno, lo que pasa es que en primera instancia, cuando ya se supo esto, que desde diciembre ya había como noción acerca del virus, eh, no tenía fecha cierta de cuándo iba a cerrar la ciudad. Ah, Cuando ya venía de vuelta de mis primeras vacaciones que hice en este periodo, llegué a Wuhan, sabía que probablemente se podía hacer el cierre, pero decidí quedarme porque era interesante saber cómo iba a evolucionar. En primer lugar, no creí que iba a ser tan fuerte el efecto del virus. Desconocíamos lo que era el virus. En segunda instancia, cuando ya me decidí quedar, tuve la oportunidad de salir de la ciudad, dije, no, me voy a quedar porque en realidad todavía se puede hacer algo acá, hay que ayudar. Traté de organizarme un poco con los hospitales de Wuhan, hice una campaña y también aprender. O sea, de esto se podía aprender mucho. Yo sabía que íbamos a estar en un proceso bien complicado, pero también entendía que se trataba de un proceso que nosotros seguíamos las instrucciones, que si seguíamos un orden, era posible sobrellevarlo sin problema. Cristian, debes tener un tema de servicio social importante también en ti, porque el haber tomado la decisión de quedarse, yo sé que sin duda más pasó por el entorno que por ti, el ver el entorno un poco complicado, yo creo que ese sentido humano te hizo quedarte, me imagino, no lo sé. Todo esto también es una señal para el gobierno chino, para los chinos que están acá, de que efectivamente estamos apoyando. En este momento, claro, la crisis ya se está superando, en el caso de Wuhan, pero al instante, cuando recién empezó a explotar todo este problema, era un tema bien preocupante. O sea, la gente no sabía cómo reaccionar, etcétera. Y el simbolismo en los actos también marca un hito importante.
Cristian, cuéntanos un poquito cómo parte esto, cuándo parte esto y dónde te pilla esto. ¿Ah? Tú estás en Wuhan, pero ¿dónde te pilla exactamente? ¿Cómo explota esto? Háblanos un poquito, porque tenemos la suerte de comunicarnos contigo. Gracias, Cristian, te agradecemos que hayas tenido la amabilidad de contarnos tu experiencia, pero empápanos realmente lo que pasa, porque si tú sabes que estamos un poco lejos, y la verdad que es probable que no seamos capaces todavía de entender mucho acá en Chile qué es lo que hay que hacer, que ya vamos a llegar allá, pero cuéntanos un poquito cómo explota esto, cómo te pilla esto y qué es lo que hace inmediatamente el gobierno chino. Esto parte a finales de diciembre. El 31 de diciembre se manda una comunicación informando a la Organización Mundial de la Salud de que había un virus que era distinto a los otros virus, que no era un SARS, que era otras características de virus. Desde mediados de diciembre empezó este análisis. Algunos, incluso hay unas revistas médicas que estuve leyendo que en comienzos de diciembre ya habían ciertos análisis de casos y empieza el sondeo y finalmente el 23 de enero se produce el cierre de la ciudad de Wuhan. El cierre implicó también suspensión de la locomoción colectiva, de los trenes, de líneas aéreas, del transporte público en general, pero no el cierre del comercio. Coincidentemente estábamos en fecha de Año Nuevo Chino, por lo tanto el comercio ya estaba cerrado en gran parte. Estamos con Cristian Pradenas, él está en China, está en Wuhan. Cristian nos está contando desde China su experiencia. Él es abogado, está haciendo un curso de posgrado. Yo te escucho perfecto, Cristian. A rato se corta un poquito la comunicación. Okay. Gracias por estar con nosotros, por contarnos tu experiencia. Nos está contando específicamente cómo explota el virus, las medidas que toma el gobierno chino, la diferencia entre cuarentena y también de aislamiento. Las medidas de confinamiento que tomó el gobierno chino son efectivas porque además allá me parece que hay poca flexibilidad, es parte de la cultura de China y la verdad que han tomado, como indica Cristian, desde China, desde Wuhan específicamente, ellos han logrado romper la curva precisamente por las medidas que se tomaron. Cuéntanos, Cristian, cuando partiste contando la historia de cómo nace, cómo explota, cuándo se comunican a la sociedad esta enfermedad, pero también cuéntanos un poquito cómo se toma la población china esta enfermedad y si efectivamente entre ellos son solidarios, tienen las medidas preventivas, tienen las medidas, si no preventivas, tienen buenos niveles de hospitales y de salud. Háblanos un poquito de eso. Bueno, la realidad china es que existe muy buen sistema de salud, o sea, es obviamente como casi todos los sistemas de salud del mundo, muy aglomerado, mucha gente, pero fluye constantemente, el servicio de transporte igual, pero hay un alcance que quiero dejar bien en claro, que no se trata de un tema económico, o sea, el tema económico influye importantemente, sí, pero no es la principal razón. Lo principal, yo creo que la clave en esto es la conciencia a nivel social. Entender que estamos en una crisis que es global. Cristian, tú que estás ahí, tú que estás ahí precisamente en Wuhan, que viste cómo nace, cómo explota esto, la evolución que tiene, nos hablas de que tenemos que tener conciencia social, que es un tema individual que finalmente trasunta en lo colectivo, que pasa por el confinamiento, que pasa por la obediencia, que pasa por el ser buen ciudadano en términos de protegerse uno mismo para poder proteger al resto, que son las medidas que tomaron que parece ser muy sencillas, pero que parece que el mundo no las ha considerado como tales. Es fácil cuidarse, es fácil quedarse en casa, pero hay algo que ha podido más, que nos ha llevado, por ejemplo, en algunos países a que la curva termine en su pic de rendimiento máximo, ejemplos como Italia, ejemplos como España y algunos otros países donde ha explotado el virus y donde se ha informado que estas son las medidas, pero que se ha hecho caso omiso, se ha comprometido poco en lo individual, en lo grupal, y por cierto que como tú decías que es un tema de voluntad. Si bien es cierto, es un tema de recursos para poder sostener, ¿no es cierto?, la capacidad y poder prestar el auxilio y el apoyo a las personas que están enfermas a fin de subsanar, a fin de poder remediar, a fin de poder lograr que se logren sanar,
pero sin duda lo importante hoy está en la prevención, y la prevención está en cuidarse uno mismo, en no exponerse, en no exponer al resto con el cuidado de uno mismo. ¿Tú crees que ya vamos a ir un poquito más allá? Yo sé que tú has hecho nos contabas que esto no tiene que ver con un tema político, y yo te agradezco la altura de mira que tiene Cristian, que está a toda prueba, pero también tú nos contabas que los chinos son muy obedientes, que son muy responsables, que es una cultura, por cierto, distinta, que entre ellos también se han apoyado mucho. Pero háblanos un poquito, Cristian. Yo sé que tú desde allá entregaste algún mensaje al gobierno de Chile. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, desde que empezó la crisis acá, en primer lugar, la Embajada de Chile hizo una serie de llamados, de informativos. A modo personal, puedo señalar que se portaron muy bien con nosotros, reaccionaron en el tiempo prudente, atendiendo las circunstancias que había de que la ciudad estaba cerrada, era muy difícil enviar, por ejemplo, mascarillas, etcétera. Igual lo hicieron. Hubo un contacto directo con la embajada, por lo menos yo. O sea, personalmente, tuve un contacto directo con la embajada. Eso lo quiero dejar claro. Lo que sucedió fue, al ver toda esta reacción lenta por parte del gobierno chileno, ¿en qué sentido lenta? La crisis parte del 23 acá. Yo creo que las medidas debían ser previstas desde el mismo 23 que empezó a suceder, monitorear la situación que estaba pasando acá en Wuhan. Trato de contactarme con la gente del gobierno allá, trato de contactarme a nivel municipal, a nivel local, vecinal, cualquier medio sea válido. Contacté a varios, incluso administradores de edificios, les hice una especie de manual de recomendaciones que tenían que tener para preparar el edificio. Hice también un listado de recomendaciones que lo envié directamente a una de las oficinas de gobierno, no directamente al Ministerio de Salud, pero solicité que se derivara al Ministerio de Salud y no tuve respuesta. Cuando ya empezaron a ver los primeros casos cerca del 5 de marzo, las medidas ya deben haber sido categóricas. Nos encontrábamos en un proceso de cuarentena, o sea, perdón, de pandemia, en circunstancias que todo el mundo ya tenía muchos casos. Ya habían casos en Brasil, ya habían casos en Ecuador, ya estaban los primeros casos en Argentina. Esto no estoy haciendo un juicio político, simplemente estoy haciendo un juicio de carácter puntual. Ecuador, Brasil y Chile son actualmente, dentro de Sudamérica, los que tienen los mayores índices de casos. Porque creo que realmente fueron irresponsables privilegiando el interés político, o sea, perdón, económico, antes de el principio salud de la nación. Y ese fue el gran problema en esta situación. El ministro Mañalich salió constantemente informando distintas cosas, cuando en primer lugar ni siquiera hizo categóricamente cambiar los protocolos de salud. Una de las cosas que son clave para esta crisis es cambiar el protocolo de salud. No pueden atender con vías aéreas de protección, con protocolos aéreos, tienen que ser con protocolos de contención, de contacto, es decir, con el traje, con la mascarilla N95, con las antiparras, guantes, etcétera, bien preparados. En un nivel inicial, señalaron que no era importante, que no era necesario. Estamos con Cristian Pradena, él es un chileno, él es de Arica, es abogado, está haciendo un curso de posgrado, está precisamente en Wuhan. Nos está contando desde cómo explota el COVID-19 en China, nos cuenta la evolución, nos cuenta el deber cívico que tenemos cada uno, el ser miembros de esta sociedad, y también de cumplir con el confinamiento, que finalmente le ha llevado a China a poder disminuir sus estándares de enfermedad, a poder, por cierto, controlar el coronavirus, y por cierto también no expandirlo. No expandirlo. Cristian tiene un deber social en su interior que le ha hecho quedarse, que es más poderoso que él, yo veo, que le ha hecho quedarse en China. Cristian nos cuenta también de la voluntad que tiene que tener cada ser humano, que es un tema individual, que finalmente va a terminar con un objetivo en lo colectivo, que los países que se lo han tomado en serio han podido controlar este virus. Cristian, sabemos que este es un virus que es muy pesado, que no salta a 6 metros, que no salta a 5 metros, que salta al 1,5 metros. Tú nos hablas de la importancia de usar la mascarilla. Los italianos vieron que había gente que no estaba enferma ni tenía posibilidad de contactarse o estar cerca de algunos enfermos, y de igual forma se contagiaron y se enfermaron. Comenzaron a hacer su análisis y se dieron cuenta de que el virus estaba en las zapatillas, en los zapatos, que estaba en el cemento, porque permanecía en las calles hasta 9 días. Háblanos un poquito de eso. ¿Hay alguna medida también que se haya tomado en China
referido a eso que les permitió disminuir este contagio? Claro, constantemente China va sanitizando las calles, manda cuadrillas a limpiar, clorificando todo. A nivel de edificios también se tiene ese mecanismo. En mi caso, yo los primeros días, ya el edificio está cerrado, pero los primeros 10, 20 días, yo limpiaba mis zapatillas constantemente, la suela cuando salía a comprar o etcétera. Luego ya cada vez fue menos. En definitiva, casi no lo usamos porque estamos todos encerrados en el mismo edificio. Eh, Otra cosa importante respecto a lo que señalaste del virus. El virus tiene en distintas superficies, tiene distintos tiempos. Por ejemplo, en el caso del aluminio, metal, tiene 2 a 8 horas, pero los cartones eventualmente puede durar más, un par de días o etcétera. Otra cosa también, el virus es un virus altamente contagioso, como ya está probado porque estamos en una pandemia, pero por ejemplo el estornudo, a propósito de la distancia de 1,5 metros que casi todos están señalando, el estornudo humano es cuando se produce, genera una velocidad increíble. Por lo tanto, ese mismo estornudo, si uno estornuda, uno puede contagiar eventualmente a todas las personas en un vagón de metro. ¿Entiendes? 3 metros, 4 metros, dependiendo de los ángulos, dependiendo de la distancia. Es un estudio que hicieron en MIT. Las medidas que se aplicaron en China para limpiar, purificar y todo, se pueden aplicar en Chile. Cristian, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación, que te hayas contactado con nosotros para poder empaparnos de tu realidad desde Wuhan, desde China, desde donde explotó el COVID-19. Te agradecemos también ese Cristian social que está dentro de ti, que ha logrado, ¿no es cierto?, superarse a sí mismo, que hace en Wuhan. Cristian, que esté muy bien, estamos en contacto, cualquier cosa que necesites, nos vamos a estar atentos a colaborar y, por cierto, a comunicarnos. Te envío un abrazo desde Chile, tu país natal. Eres un gran representante nuestro en China y estamos atentos a una próxima comunicación, a poder de alguna forma también en llevar algún mensaje a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas. Te envío un abrazo gigante, muchas gracias por todo y salud y mucho éxito también para ti. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, cuídate y arriba Chile. ¡Viva Chile! ¡Chao!